continuamos con nuestro tema, del cual hemos venido hablando de la justificación histórica de la existencia de Jesucristo. Y hoy vamos a ver el último de los, bueno, para nosotros hoy sería el último de los que vamos a ver. Realmente hay muchas más evidencias históricas de la existencia de Jesucristo, pero digamos estamos tomando las más relevantes. Vamos a hablar ahorita de Flavio Josefo, y su nombre completo, ahora sí que latinizado, es Tito Flavio Josefo. Tito Flavio Josefo nació en Roma en el año 37 de la era cristiana y murió en el año 100 de la era cristiana en Roma. Su nombre de nacimiento fue Yasef ben Matitiao. Yasef ben Matitiao. Y este fue uno de los historiadores más relevantes de la época judía en los tiempos de Roma. Josefo registró la historia judía con especial énfasis desde el siglo I y también registró la primera guerra judeo-romana que se dio entre el año 66 al año 70 de la era cristiana. Él tuvo dos grandes obras, sus dos obras principales. Una de ellas se llama la Guerra de los Judíos y la otra es se llama Antigüedades Judías. Él, pues bueno, al desarrollar esos registros, dejó muy en claro lo que fue el ascenso de los cristianos, cómo se originó el movimiento cristiano. Y él registró lo siguiente. Y él escribió lo siguiente diciendo: existió por aquel tiempo un hombre sabio al que llamaban Jesús. Él fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Cuando Pilato le hubo condenado a la cruz a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, le siguieron los que le habían amado desde el principio y no lo olvidaron. Y aún ahora la casta de cristianos llamada así por causa de él no ha desaparecido. Y ahora sí que mencionando a grandes rasgos quién fue Claudio Josefo, y vemos que estos hombres, estos historiadores, registraron muy bien la parte de lo que fue el desarrollo del cristianismo desde el mismo Cristo. También se le considera un historiador bastante acertado a Lucas, ¿sí? Más allá de lo que nosotros tenemos en la Biblia como un libro religioso, a Lucas también se le menciona como un historiador muy acertado porque él detalla con claridad muchas situaciones que envolvieron el nacimiento y el desarrollo del cristianismo. Ahora bien, hemos dicho que si aún a pesar de los nudos históricos hay gente que menciona que Cristo no existió, bueno, pues ya será tarea de esas personas investigar más, ¿verdad? El decir por qué no. Y tenemos a continuación las profecías en las cuales se menciona la venida del Mesías. Quiero mencionarles que aunque dentro de la cultura judaica hubo varias personas que se hicieron pasar como los Mesías, pero varios de ellos no cumplieron los requisitos proféticos y los requisitos mesiánicos
para mantenerse como tal. Para empezar, vamos a leer lo que es el libro de Isaías. Isaías, ¿cuándo se escribió? Se tiene registro que Isaías existió 700 años, entre 700 y 750 años antes de que apareciera el Señor Jesucristo. Aquí lo interesante y lo importante de lo que vamos a leer es lo acertado que se tiene de las profecías de Isaías con la persona o la imagen del que nosotros reconocemos como el Mesías, como nuestro Mesías, como Jesucristo. Empecemos con Isaías 53. ¿Quieres leer, Tere? El texto de Isaías 53, ¿qué, mi hermano? Es todo el 53. Ahí nos explica la imagen física del Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Así es, ok, entonces veamos cómo aquí Isaías, aquí lo interesante de Isaías que te habla en futuro, habla en pasado, aunque sea una profecía, algo que iba a suceder en el futuro. Nosotros en este tiempo podemos entender que habla del Señor Jesucristo, ¿sí?, de su aspecto físico como era. En ese entonces ellos no lo habían comprendido, y hasta la fecha siguen esperando la llegada de un Mesías poderoso que los libere,
Aunque bueno, ya la invasión de Roma a Israel pues ya pasó, ¿verdad? Pero en aquellas épocas esperaban que sucediera como tal. Entonces, aquí nos da una clara descripción, ahorita ya lo podemos ver como una clara descripción de cuál era el aspecto físico del Señor Jesucristo. Y como podemos ver, él no era pues nada agraciado, ¿verdad? O sea, no se parecía en nada a los dioses griegos, sino todo lo contrario, era la imagen de un ser humano común y corriente, sin atractivo alguno y sin nada que llamara la atención para reconocerlo como un ser especial que bajó de los cielos y habita entre nosotros. Y por lo mismo, como no tuvo una imagen especial, pues difícilmente se iba a creer, ¿verdad? Y como dice aquí el profeta Isaías, fue despreciado y fue evitado por los hombres, ¿sí? Sin ninguna forma regia, ni ningún esplendor, para que cuando lo veamos no hubiera apariencia para que hiciera que lo deseáramos. Esto lo podemos entender ya siglos después. Les repito, en su momento no se comprendía. A lo que voy con esto es de que las profecías, como se decía en un inicio, el profeta que es de Dios, cuando las cosas se cumplen, significa que era un profeta verdaderamente de Dios. Las profecías no te dan una fecha específica. Estamos hablando que Isaías lo profetizó 750 años de que Jesucristo llegara. Para ese entonces, pues solamente quedaba el registro de Isaías. Para nosotros, ahorita ya queda como un registro histórico, que es lo que hemos estado viendo, y es lo que hemos estado amarrando con los personajes históricos que estuvieron en la época del Señor Jesucristo. Ahora bien, esa es una de las profecías que no tenía un semblante atractivo, ¿sí? Y Isaías también se encarga de profetizar la venida del Señor Jesucristo en el 42, Isaías 42, del 1 al 7. Leo, hermano. Por favor. Del 1 al 7, ¿verdad? 40, Sí. 43, 42. El 42, del 1 al 7. Okay. Mira, mi siervo, a quien tengo firmemente asido, mi escogido, a quien mi alma ha aprobado. He puesto mi espíritu en él. Justicia para las naciones es lo que él sacará. No clamará ni levantará la voz, y en la calle no dejará oír su voz. No romperá ninguna caña quebrantada. Y en cuanto a una mecha de vino, de disminuido resplandor, no la extinguirá. En apego a la verdad sacará la justicia. Él no disminuirá en resplandor ni será quebrantado, hasta que establezca la justicia en la tierra misma, y las islas mismas seguirán esperando su ley. Esto es lo que ha dicho el Dios verdadero, Jehová, el creador de los cielos y el magnífico que los extiende, aquel que tiende la tierra y su producto, aquel que da aliento a la gente sobre ella, y espíritu a los que andan en ella. Yo mismo, Jehová, te he llamado en justicia y procedí a asirte de la mano, y te salvaguardaré y te daré como pacto del pueblo, como luz de las naciones. Y has de abrir los ojos ciegos, sacar del calabozo al prisionero, de la casa de detención a los que están sentados en oscuridad. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí, gracias. Dios te bendiga. ¿Sí? Si entendemos, el 42 del 1 al 7 habla de que Jesucristo tiene la potestad de hacer llegar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, ¿sí?
En la parte que habla de las regiones costeras, ¿sí? Significa que la palabra de él, la enseñanza de él, iba a trascender Jerusalén, iba a llegar más allá de los mares, a todos los rincones de la tierra. Y si recordamos cuál es uno de los mandamientos que le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿qué les dicen? Vayan y a discípulos. Vayan y hagan discípulos. hagan conocimiento de este evangelio en todos los rincones de la tierra. Aquí es cuestión de analizar y comprender la profundidad y el alcance de esas palabras, porque las leemos y se ve algo como que muy bonito, está escrito y se ve muy bonito, pero hay que entender el poder de esa palabra, el alcance, como un solo hombre, ¿sí?, que no tenía una gracia física alguna, tuvo la fuerza, esta palabra, de trascender los océanos y más allá de las fronteras conocidas en aquel entonces en el Medio Oriente. Y es porque desde Isaías, ¿sí?, se está expresando que Jehová le dio esa potestad a la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, continuando, veamos a qué vino el Señor Jesucristo y cuál es la misión que Él tuvo sobre la tierra. Para eso vamos a ver Isaías 49, del 1 al 13. ¿Leo, hermano? Sí, por favor. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Por qué estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza? Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos, serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas.
He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alegrarte, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Así es. Entonces veamos, aquí se está confirmando lo que también vimos en Isaías 42, que es dar a conocer, ¿sí?, las enseñanzas que él traía. Pero si observan lo que dice el 49:8, y dice: y seguí salvaguardándote para darte como pacto para el pueblo, para rehabilitar la tierra. ¿Qué es rehabilitar? Vamos a rehabilitar esa casa, vamos a rehabilitar ese parque, vamos a rehabilitar ese museo. Reconstruir. Volverlo a poner en uso. Volver a poner en uso, reconstruir, volver a poner en condiciones adecuadas. Y se observan, ¿sí?, y se observan a lo largo de la historia que traemos desde tiempos de Roma a nuestras fechas, la evolución que ha tenido la humanidad, ¿sí?, el desarrollo tecnológico, el desarrollo cultural, ¿sí?, el desarrollo de las personas, ¿sí? No sé si sabían, pero muchos de los derechos que hoy tenemos y de los que gozamos se derivan de aquí mismo, ¿sí?, de los principios cristianos, ¿sí?, del amor al prójimo, de la protección de unos a otros. Y es porque, bueno, parte de eso se deriva de esta ideología cristiana. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues no solamente como aquí dice el 49, este conocimiento no solamente se quedó con los de la casa, se extendió a todas las naciones para compartir, para crecer, para mejorar, para rehabilitar la tierra. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto de las profecías con el mismo Mesías? Porque se observan, se han observado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el carácter del Señor Jesucristo como tal es muy apegado a lo que aquí se profetiza en Mesías. ¿Alguien me puede decir cómo era el carácter del Señor Jesucristo, de lo que se ha dado cuenta, de lo que ha leído? ¿Cuál era su carácter? ¿Era una persona cobarde? No. ¿Su personalidad era de una persona cobarde? Era manso, misericordioso. Rencorosa, agresiva, egocentrista, chantajista. Era chismosón, metiche, pervertido, lujurioso, libidinoso. Pues no. Perfecto. Es ahí la parte que nosotros vemos, y vean cómo ahí, vean lo que acabas de mencionar, era perfecto. Y lo que acabamos de leer en el texto, de que las naciones lo observarían y lo ensalzarían, lo reconocerían. Es que esa personalidad y esas características, pues es muy difícil que una sola persona los tenga. ¿Sí? Y él los tuvo y él lo enseñó. Ahora bien, veamos qué dice Isaías 50 del 4 al 9. Y como en este punto,
cuando le dice a los apóstoles, vayan y den a conocer estas nuevas. Isaías 50, del 4 al 9. Leo, hermano. Por favor. El Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados, para que sepa responder el cansado con una palabra. Él despierta mañana a mañana, me despierta el oído, para que oiga como los enseñados. El Señor soberano Jehová mismo me ha abierto el oído, y yo, por mi parte, no fui rebelde. No me volví en la dirección opuesta. Mi espalda di a los golpeadores, y mis mejillas a los que mesaban el pelo. Mi rostro no ocultó de cosas humilladoras, ni del esputo. Pero el Señor soberano Jehová mismo me ayudará. Por eso no tendré que sentirme humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Aquel que me declara justo está cerca. ¿Quién puede contender conmigo? Pongámonos de pie juntos. ¿Quién es mi antagonista judicial? Que se me acerque. Miren, el Señor soberano Jehová mismo me ayudará. ¿Quién hay que guarda pronunciándome inicuo? Mira, todos ellos, cual prenda de vestir, se gastarán. Una mera polilla se los comerá. Gracias, hermano. Jehová te bendiga. A ver si ahí entendemos quién está hablando. Pues está hablando el Señor soberano Jehová, que le está dando todo eso que iba a hacer su Hijo, Jesucristo. Ok, bueno, aquí lo escribió Isaías. Sí, lo escribió Isaías, pero aquí lo sorprendente es que estamos escuchando las palabras del Señor Jesucristo 750 años antes de que Él se manifestara en carne. Es lo asombroso de Isaías, porque dice, el Señor soberano Jehová mismo me ha dado la lengua de los enseñados, o sea, de gente entendida, de gente inteligente, de gente ilustrada, no de cualquier ignorante, necio, testarudo. ¿Sí? Para que sepa responder al cansado con una palabra, o sea, no estar alegando cosas que no te llevan a ningún sentido. El Señor soberano Jehová mismo me ha abierto el oído, y yo por mi parte no fui rebelde, no me volví a la dirección opuesta. Dice el 6, mi espalda di a los golpeadores, y mis mejillas a los que mesaban el pelo. Mi rostro no oculté de cosas humilladoras ni del esputo. O sea, 750 años antes de que Él viniera, Él ya estaba hablando esta parte. Es la parte asombrosa de las profecías. Ahorita hablando de Isaías. ¿Y esto a quién nos tiene que llevar? Bueno, si observamos, pues aquí ya nos metimos en religión, ya pasamos de la parte de la historia a la parte religiosa, a la parte espiritual. ¿Y esto por qué se le reveló a Isaías siendo judío? ¿Y por qué entonces a los gentiles como nosotros se nos transmitió? Dice también en el texto, dice un pasaje que se les cerró el entendimiento a los de la casa para abrirle el paso a los de afuera, o sea, a nosotros. Y veamos que dice también Isaías 52, del 13 al 15. ¿Del 13 al 15? Sí, por favor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado,
y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así es, yo también. Entonces dice 52, 13 al 15, dice: miren, mi siervo actuará con perspicacia, estará en puesto alto y ciertamente será elevado y ensalzado en gran manera, al grado que muchos han clavado en él la mirada con asombro, tanto más fue la desfiguración en cuanto a su apariencia que la de cualquier otro hombre, y en cuanto a su regia forma que la de los hijos de la humanidad. Observan el 14, cómo empieza a ser escrito y hace un claro énfasis en la desfiguración del rostro. ¿Sí lo notaron? Bueno, es porque también aquí con Isaías quedaba claro que el Señor Jesucristo le iban a golpear de tal manera, ¿sí?, que su rostro quedó desfigurado. O sea, de por sí no era agraciado de cara, y todavía le desfiguran más el rostro con la paliza que le dieron. Entonces, vemos que todo lo que ya vimos escrito por Lucas, por Mateo, Marcos, Lucas, en Isaías ya estaba previamente visualizado, ya estaba la visión de ello. Simplemente lo que hicieron en el Nuevo Testamento los apóstoles fue confirmar lo que ellos vieron. ¿Sí? Isaías tuvo la visión y los apóstoles vieron los hechos. ¿A qué vamos con todo esto? ¿Y qué tiene que ver con la parte de la historia? ¿Y por qué las profecías? Bueno, aquí lo que yo intenté fue amalgamar ambas partes para que nos quedara más claro y mejor la manera en que llevamos nuestra fe. ¿En qué está basada nuestra fe? Originalmente nuestra fe, podemos decir que es algo que tenemos fe porque no vemos, ¿no? Porque está escrito que nosotros andamos por fe y no por vista. ¿Sí? Pero la fe tiene un fundamento de algo. ¿Sí? Y ese es el fundamento. Aquel que osa atentar contra nuestra fe, tenemos argumentos para decirle: esta es la base de mi fe. ¿Por qué? Porque podemos decir: pues es que a mí me enseñaron de pequeño. Ok, válido. Es que esto fue lo que me enseñaron, me adoctrinaron. Sí, pero aquí lo siguiente es: tú, ¿qué estás razonando? Ya estamos grandes de edad como para seguir con el argumento de decir: es lo que me enseñaron en mi casa. Bueno, eso se lo dejas a un niñito, ¿sí? Pero a partir de que eres puberto, ¿sí?, que te empiezas a revelar en muchas cosas porque empiezas a ser inquieto, a tener tu propia forma de pensar, esto es una forma de afirmar en lo que estás creyendo. ¿En qué crees? ¿En una fantasía? ¿En una ilusión? Bueno, pues si creemos en una fantasía, en una ilusión, pues para eso tenemos la Navidad y los Reyes Magos. Para eso la gente pone arbolito. La gente cree en el perdón de los pecados, por eso va y confiesa sus pecados. Nosotros, ¿en qué creemos? Y más allá, nosotros, ¿en qué pensamos?
La fe tiene que tener un fundamento, ¿sí? No es algo que se crea nada más al aire, tiene un fundamento. Y este fundamento ya lo vimos, ya lo desmembramos, ¿sí?, en la parte histórica, y ya lo vimos en la parte profética. Ahora bien, ese es un llamado para que nuestra fe siga creciendo. Porque, bueno, bien sabido que a tantas situaciones, a tanta modernidad, a tantas corrientes que están surgiendo hoy en día, pues muchos de los nuestros y nosotros mismos, pues nos dejamos llevar por esas corrientes, porque no tenemos conocimiento y porque no tenemos clara cuál es nuestra fe. Adelante, Vero. Buenas noches, hermano Pablito. El viernes pasado no nos pasaron la liga, por eso no nos pudimos conectar. Pero bueno, voy a hacer mi comentario, que es el de siempre, el de todos los estudios a esta misma hora y por ese mismo canal. Pues yo pienso que, por ejemplo, Jehová no, estamos hablando de Jesús ahora. Pienso que Jesús nos ayudó mucho a entregar ese poder que solo iba a sostenerlo Jehová. O sea, al matarlo, pues nos otorgó todo ese cansancio que traíamos, nos lo quitó, o sea, nos dio. Ya hasta ahora hay una canción aquí en Monclova de Jesús, y habla mucho de él, y me gusta la canción, está padre, es de un grupo nuevo, no sé si allá también en México esté, pero bueno. Y pues nos da mucha alegría el que él haya entregado todo su cuerpo, su alma, su espíritu por nosotros, y yo estoy feliz y gozosa siempre, todos los días, orando y haciendo oraciones, suplicando al Señor que me dé más, pues se podría decir, misericordia, fe, que no se olvide de mí, o sea, porque hay veces que sí me desespero y digo, ya no, quiero tirar la toalla. Y digo, son muchos, no problemas, pero sí dudas que no entiendo a veces a la fe, y digo, si mi fe fuera rota, así como tú dices, por algo, o sea, no lo sé, ¿verdad? Pero con estos estudios, como tú dices, pues la retomo, y todo, ahorita estaba cenando, por eso me vieron así tomando mi termo, pero pues, o sea, siempre pongo lo primero, que es el estudio, o sea, por eso los sábados, como les he platicado, me quedo... ya no voy a trabajar, sino me quedo a estudiar la palabra, y ahí me fortifico mucho, en serio, o sea, porque si no la leyera estaría toda vacía, toda simple, toda inútil en cuanto a la fe. Es todo, gracias. Así es, que las bendiga. Y bueno, aquí la pregunta es todavía más crítica. Bueno, a veces la gente duda de Jesucristo. Nosotros por fe creemos que existió Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿existió Emiliano Zapata? Como sabemos, estuvieron ahí. No, o sea, la historia. por la fe confiamos en lo que está escrito, ¿sí? Y así como cualquier personaje histórico, no nos consta, ¿sí? No nos consta, es lo que alguien escribió de ellos, y ahí está escrito. Tenemos fe en eso, para confianza de que lo que está escrito ahí es, ¿sí? Por eso este trabajo de, bueno, vamos a tirar la existencia del Señor Jesucristo, pero vemos que no lo podemos tirar porque están los otros sustentos históricos, ¿sí? Ya repetí mucho eso, pero que quede claro, que quede firme. No se puede tirar porque están los otros respaldos históricos, ¿sí? Y si hubiera duda, le dan otra repasadita a Flavio Josefo, le damos otra repasadita a Herodes, le damos otra repasadita a Pilato, le damos otra repasadita a... Ya les mencioné a Flavio Josefo. Y denle una escarbadita. Y verán que pueden compartirlo con aquellos que dudan de la existencia del Señor Jesucristo. Que va a estar con ustedes. Hoy es vamos a entregar la guardia.